La lluvia caía en un susurro constante, cubriendo el cementerio con una bruma grisácea que parecía absorber todos los sonidos. Antonio avanzaba despacio, con la mirada fija en el camino de grava que lo llevaba al lugar donde creía encontrar algo de paz. El aire estaba cargado de humedad y el olor penetrante de la tierra recién removida. Después de 5 años encerrado, esta visita no era solo un tributo, sino un enfrentamiento con el peso de su culpa, esa que nunca dejó de acecharlo. Se detuvo frente a una lápida sencilla, marcada con el nombre que conocía tan bien, Leticia Vieira. Las letras grabadas en mármol blanco contrastaban con la frialdad del material. Antonio dejó que sus dedos recorrieran la inscripción, como si al tocarla pudiera sentir algún rastro de la mujer que había perdido. Su corazón latía con fuerza, y las palabras que murmuró fueron arrastradas por el viento. Pero algo no estaba bien. Frunció el ceño y se inclinó más cerca, observando con atención las fechas grabadas en la piedra. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de la incongruencia. Según esa lápida, Leticia había muerto antes del accidente que él siempre había creído que la había matado. Su mente comenzó a correr, buscando explicaciones. ¿Un error? ¿Una mala broma? Tocó las letras, trazando las curvas de cada número como si pudiera convencer a la piedra de que lo que estaba viendo era falso. Pero no lo era. La certeza lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Algo estaba terriblemente mal. Se incorporó rápidamente, mirando alrededor, como si el cementerio pudiera ofrecerle respuestas. Pero todo lo que encontró fue el silencio, roto solo por el sonido de sus propios pasos sobre la grava húmeda. Su respiración se volvió pesada y la bruma parecía cerrarse a su alrededor. Casi sin pensarlo, se dirigió a la pequeña garita cerca de la entrada, donde recordaba haber visto alguna vez al cuidador del cementerio. Al llegar, encontró a un hombre mayor encorvado sobre una vieja mesa, con un radio de pilas que emitía un murmullo bajo. El cuidador levantó la mirada con lentitud, evaluando al extraño que acababa de irrumpir en su rutina. «Disculpe», dijo Antonio, intentando controlar la ansiedad que lo ahogaba. «Necesito una información». El hombre lo observó con desinterés antes de responder. «¿Sobre qué?» «Sobre una lápida, la de Leticia Vieira. Está en este cementerio, ¿verdad?» El cuidador frunció el ceño, se llevó la mano al mentón y negó lentamente con la cabeza. «No hay ninguna Leticia Vieira enterrada aquí. Estoy seguro de eso». La afirmación cayó sobre Antonio como un martillo. Negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. «Eso no puede ser cierto. Acabo de verla. Está allí. Justo allí». Señaló el lugar, pero el hombre solo lo miró con paciencia cansada. «Déjeme revisar», murmuró el cuidador, levantándose con pesadez y abriendo un grueso cuaderno lleno de registros amarillentos. Pasaron varios minutos en un silencio que parecía eterno. Finalmente, el cuidador volvió a mirarlo con expresión seria. «No hay registro de ninguna Leticia Vieira en este cementerio. Nunca lo hubo». Antonio sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Las preguntas comenzaron a golpearlo como olas en una tormenta. ¿Dónde estaba Leticia? ¿Por qué habría una lápida con su nombre? ¿Quién podría haberla puesto allí? El luto que esperaba sentir había sido reemplazado por una incertidumbre aterradora, y supo que no podría abandonar ese lugar sin encontrar respuestas. Antonio se quedó inmóvil frente al cuidador, su mente girando en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo podía no haber registros de Leticia? Las palabras del anciano seguían resonando en su cabeza como un eco interminable, desmoronando lo poco que quedaba de su calma. Trató de argumentar, describiendo la lápida con el nombre de Leticia y las fechas imposibles, pero el cuidador no cedió. «Le digo que no hay nadie con ese nombre aquí», insistió con firmeza, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «Tal vez se está confundiendo de lugar». Antonio apretó los puños, un nudo formándose en su garganta. Sabía lo que había visto. No podía ser un error. Algo estaba pasando, algo que iba más allá de un simple equívoco. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la garita, sus pasos apurados resonando sobre la grava mojada. El viento frío lo envolvía mientras regresaba al lugar donde había encontrado la lápida. Su respiración se aceleraba con cada paso y el corazón parecía querer salir de su pecho. Al llegar, se arrodilló frente a la piedra nuevamente, esperando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darle una pista de lo que estaba sucediendo. Pasó los dedos por las letras grabadas, su mente buscando desesperadamente una explicación lógica.
Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba crecía con cada momento que pasaba allí. Se levantó de golpe, mirando alrededor. El cementerio estaba desierto, con solo el sonido de la lluvia golpeando el suelo como testigo de su angustia. Entonces, casi por instinto, su mirada se dirigió hacia la pequeña capilla al final del sendero. Quizá allí podría encontrar algo que le ayudara a entender. Avanzó hacia la capilla, sus zapatos hundiéndose en el lodo con cada paso. La puerta de madera rechinó al abrirse, revelando un espacio oscuro y lleno de sombras. Las velas en el altar habían sido apagadas y el lugar estaba impregnado de un olor a humedad y cera vieja. Antonio avanzó con cautela, su mirada recorriendo cada rincón. Los bancos estaban vacíos, las paredes adornadas con imágenes religiosas que parecían observarlo en silencio. Se detuvo frente al altar, sus manos temblorosas descansando sobre la madera desgastada. Había algo opresivo en el ambiente, como si las paredes mismas guardaran secretos que nadie se atrevía a revelar. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente, pero todo lo que logró fue recordar el rostro de Leticia, su sonrisa, su risa y el vacío que había sentido desde que la perdió. Una voz resonó detrás de él, haciendo que su corazón diera un vuelco. ¿Buscas algo?, preguntó una figura que surgió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Antonio giró rápidamente, su cuerpo en tensión. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. El hombre dio un paso hacia adelante, revelando un rostro marcado por el tiempo y la experiencia. Solo alguien que sabe que a veces las tumbas no cuentan toda la historia. Antonio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en la voz del hombre, una mezcla de advertencia y certeza, que lo dejó paralizado. ¿Qué sabes de Leticia?, preguntó, sintiendo cómo la esperanza y el miedo luchaban dentro de él. El hombre lo observó en silencio durante un largo momento antes de responder: más de lo que imaginas. Pero te advierto, el pasado que buscas desenterrar podría ser más oscuro de lo que estás preparado para enfrentar. Antonio, sin vacilar, dio un paso hacia él, su mirada fija y decidida. Estoy listo. Dime lo que sabes. Antonio mantuvo la mirada fija en el hombre, tratando de descifrar las intenciones detrás de su expresión enigmática. El aire entre ellos parecía cargado, como si el silencio contuviera secretos esperando a ser revelados. Finalmente el desconocido suspiró, cruzando los brazos frente al pecho. Antes de responder tus preguntas, quiero saber una cosa, dijo con un tono calculado. ¿Estás seguro de querer descubrir la verdad? Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Antonio apretó los puños, sintiendo cómo la determinación se afianzaba en su interior. Llevaba 5 años encerrado, 5 años reconstruyendo en su mente cada detalle de aquella noche fatídica, y ahora que tenía la oportunidad de saber lo que realmente había ocurrido, no pensaba retroceder. Lo único que quiero es la verdad, respondió con un tono firme que no admitía discusión. El hombre asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, y dio un paso hacia una de las bancas de la capilla, sentándose con lentitud. Antonio lo siguió, sintiéndose como un interrogador enfrentándose a un testigo clave. Escucha con atención, comenzó el hombre, entrelazando los dedos. Tu Leticia, ella no murió en ese accidente. No estaba siquiera cerca del lugar cuando ocurrió. Las palabras golpearon a Antonio como un puñetazo en el estómago. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó con voz ronca, como si le costara encontrar las palabras. El hombre lo miró directamente a los ojos, con una expresión grave. Porque yo trabajé para su padre. Roberto Vieira no solo es un empresario poderoso, sino también un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su reputación y sus intereses. Leticia fue obligada a desaparecer, y todo lo que creíste sobre ese accidente fue una mentira cuidadosamente planeada. Antonio sintió que el suelo bajo sus pies volvía a tambalearse. Su mente trataba de entender cómo algo tan monstruoso podía haber ocurrido sin que él lo supiera. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre bajó la mirada como si dudara sobre cuánto debía revelar. Porque estaba embarazada de ti. Roberto no podía tolerar que su hija tuviera un hijo con alguien como tú. Pensó que si te sacaba de la ecuación y alejaba a Leticia, podría preservar la imagen perfecta de su familia. Antonio se quedó paralizado, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que acaba de escuchar. Leticia estaba viva.
había estado embarazada. Y él, sin saberlo, había perdido no solo al amor de su vida, sino también a su propio hijo. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó con urgencia, levantándose de golpe. El hombre negó con la cabeza. Eso no lo sé. Lo último que supe fue que Roberto la mandó lejos, a un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Pero te advierto, si decides seguir este camino te enfrentarás a algo mucho más grande que tú. Roberto no es alguien con quien se pueda jugar. Antonio respiró profundamente, sintiendo cómo la rabia y la determinación se mezclaban en su interior. Había perdido demasiado tiempo y no estaba dispuesto a perder más. Gracias por decírmelo, dijo, con un tono que dejaba claro que no necesitaba más advertencias. El hombre asintió, como si entendiera que ya no podía detenerlo. Si de verdad quieres encontrarla, empieza por alguien que pueda ayudarte a escarbar en los registros de ese accidente. Algo me dice que no todo quedó tan enterrado como Roberto quiso que creyéramos. Antonio sabía exactamente a quién acudir. Sin perder un segundo más, salió de la capilla sintiendo como la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. El nombre de Tiago, su mejor amigo de la infancia y ahora policía, surgió en su mente como una chispa de esperanza. Si había alguien que pudiera ayudarlo a desentrañar este misterio, era él. Antonio caminó rápidamente bajo la lluvia, el agua empapando su ropa y calando hasta los huesos, pero el frío no importaba. Su mente estaba fija en un único objetivo: encontrar a Tiago. Durante años, su amigo había sido la única persona en la que podía confiar, incluso después de que la vida los separara. Si alguien tenía los recursos y la voluntad de ayudarlo a desenterrar la verdad, era él. Llegó a la comisaría cuando la tarde comenzaba a caer, las luces de neón iluminando el letrero desgastado sobre las puertas de cristal. Antonio se detuvo un momento frente al edificio, respirando hondo para calmar los nervios. No era fácil regresar a un lugar que asociaba con su caída, un lugar donde había sido tratado como un criminal. Pero no tenía tiempo para el orgullo ni para los recuerdos dolorosos. Empujó las puertas y entró. El ambiente dentro era caótico pero familiar. Teléfonos sonando, oficiales discutiendo casos y papeles acumulados sobre escritorios. Antonio escaneó el lugar hasta que lo vio. Tiago estaba sentado frente a una computadora con el uniforme impecable y los ojos fijos en la pantalla. Parecía absorto en su trabajo, pero en cuanto levantó la vista y sus ojos se cruzaron, su expresión cambió. Primero fue sorpresa, seguida rápidamente por una mezcla de preocupación y cautela. Antonio, dijo Tiago, levantándose y ajustándose el cinturón, no esperaba verte tan pronto. Antonio esbozó una media sonrisa cansada, aunque en su rostro había más sombras que alivio. Ya estuve mejor, admitió. Pero necesito tu ayuda. Tiago frunció el ceño, claramente desconfiado, pero le indicó que se sentara en una silla junto a su escritorio. Una vez que Antonio comenzó a hablar, explicándole lo que había descubierto en el cementerio, las palabras fluían con rapidez, cargadas de emoción. Describió la lápida, las fechas que no coincidían, el encuentro con el hombre en la capilla y la revelación de que Leticia podría estar viva. Tiago escuchó en silencio, su rostro cambiando de escepticismo a preocupación a medida que los detalles se acumulaban. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó Tiago finalmente, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. Es una acusación grave, Antonio. Si lo que dices es cierto, estás enfrentándote a alguien como Roberto Vieira. Ese hombre tiene conexiones en todos los niveles. Esto no será fácil ni seguro. Antonio lo miró directamente a los ojos, con una determinación que no había sentido en años. No me importa lo difícil que sea, Tiago. Algo está mal y necesito saber qué pasó realmente. No puedo dejar que esto quede enterrado. Tiago suspiró, visiblemente incómodo. Sabía que involucrarse significaba arriesgar no solo su carrera, sino también su seguridad. Pero la desesperación y la firmeza en el rostro de Antonio lo conmovieron. Era el mismo amigo de siempre, un hombre que nunca había buscado problemas, pero que estaba dispuesto a enfrentarlos cuando la justicia lo exigía. Está bien, dijo finalmente con un tono grave. Voy a ayudarte. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Roberto no juega limpio y si nos metemos en esto sin pruebas concretas, estaremos en peligro. Comenzaron esa misma noche. Tiago accedió a los registros policiales relacionados con el accidente de Leticia, revisando cada documento con atención. A simple vista, los informes parecían normales. Un accidente automovilístico que resultó en la muerte de Leticia Vieira.
Pero cuando cruzaron los datos con otros archivos, las primeras discrepancias empezaron a aparecer. Aquí hay algo raro, dijo Thiago, señalando un documento en la pantalla. El informe principal dice que Leticia murió, pero el atestado de defunción es extraño. Está lleno de detalles genéricos, como si alguien hubiera evitado incluir información específica. Antonio se inclinó, observando la pantalla mientras su corazón latía con fuerza. Thiago continuó navegando por los archivos hasta que finalmente encontró algo que los dejó helados, un reporte secundario que identificaba a la mujer muerta en el accidente como María da Silva, alguien completamente diferente a Leticia. Esto no tiene sentido, murmuró Thiago, frunciendo el ceño. Es como si hubieran intercambiado identidades deliberadamente. Antonio sintió que la sangre se le helaba en las venas. La evidencia apuntaba a que Leticia no había muerto esa noche. Y si eso era cierto, alguien había trabajado arduamente para encubrirlo. Antonio apenas podía procesar lo que acababan de descubrir. El nombre María da Silva no significaba nada para él, pero el hecho de que Leticia no estuviera en el registro como la víctima del accidente confirmaba lo que su corazón ya sospechaba. Algo había sido manipulado, y no era solo una coincidencia. Thiago se reclinó en su silla, su rostro reflejando una mezcla de asombro e inquietud. Esto no es solo un error administrativo, dijo Thiago, golpeando ligeramente la mesa con un lápiz. Es una alteración deliberada. Alguien trabajó muy duro para borrar el nombre de Leticia de estos registros. Antonio respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sus pensamientos se volvieron hacia Roberto Vieira, un hombre que siempre había ejercido un control absoluto sobre todos los aspectos de su vida y la de Leticia. Si había alguien con los recursos y la motivación para organizar un encubrimiento de esta magnitud, era él. Esto tiene que ser obra de Roberto, dijo Antonio, su voz cargada de rabia contenida. Es el único que podía querer que Leticia desapareciera por completo. Thiago asintió lentamente, pero su expresión mostraba cautela. Es probable, pero sin pruebas concretas que lo vinculen directamente, no podemos hacer mucho más que especular. Necesitamos algo sólido, algo que podamos usar para desenmascararlo. Antonio se levantó de golpe, incapaz de quedarse quieto. Comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado, su mente buscando desesperadamente el siguiente paso. Fue entonces cuando recordó algo, un detalle que había dejado de lado durante años. César, un hombre que trabajaba como chofer y asistente personal de Roberto en el pasado. Si alguien sabía algo sobre lo que realmente había sucedido, era él. César. Necesitamos encontrar a César, dijo Antonio de repente, girándose hacia Thiago. Él trabajó para Roberto. Estaba siempre cerca de Leticia. Si alguien sabe algo, es él. Thiago se mostró dudoso al principio. ¿Sabes si sigue en la ciudad? Han pasado años, Antonio. Podría estar en cualquier parte. Si está vivo, lo encontraremos, respondió Antonio con firmeza. No tengo otra opción. Thiago lo miró durante un largo momento antes de asentir. De acuerdo. Veré qué puedo hacer para localizarlo. La búsqueda de César comenzó esa misma noche. Thiago utilizó su acceso a los registros policiales para rastrear a antiguos empleados de Roberto, mientras Antonio preguntaba en lugares que solían frecuentar en el pasado. Tras horas de frustración y callejones sin salida, finalmente obtuvieron una pista. César había sido visto en un barrio deteriorado en las afueras de la ciudad, viviendo en el anonimato desde que dejó de trabajar para Roberto. Cuando Antonio y Thiago llegaron al lugar, el ambiente era sombrío. Los edificios estaban en mal estado y las calles estaban casi desiertas. Encontraron a César sentado en un banco de una plaza con el rostro cubierto parcialmente por un sombrero y una expresión de cansancio que delataba años de lucha. Antonio se acercó con cautela sin estar seguro de cómo reaccionaría el hombre al verlo. César, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Soy Antonio. Necesito hablar contigo. César levantó la mirada lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y temor. Antonio, no puedo creerlo, respondió en un susurro. Estás fuera. Estoy fuera, afirmó Antonio, inclinándose hacia él, pero necesito respuestas. ¿Qué le pasó a Leticia? ¿Dónde está? César miró alrededor con nerviosismo antes de susurrar. No deberías estar aquí. Esto es peligroso. Antonio lo tomó del brazo con suavidad, pero con urgencia. Por favor, César, dime lo que sabes. El hombre suspiró profundamente, como si cargar con ese secreto durante años le hubiera costado demasiado. Después del accidente, Leticia no murió, dijo finalmente, con un tono bajo pero claro.
Roberto la obligó a desaparecer. Estaba viva, pero había algo más. Estaba embarazada de ti. Las palabras de César golpearon a Antonio como un martillo. Su mente quedó en blanco por un momento, incapaz de asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Dónde está ahora?, preguntó finalmente Tess, con la voz quebrada. César negó con la cabeza. No lo sé. Roberto se aseguró de que nadie pudiera encontrarla. Pero hay algo que debes entender. Este hombre no tiene límites. Si vas tras él, asegúrate de estar preparado, porque no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Antonio asintió, sintiendo que el peso de esa advertencia caía sobre sus hombros. Pero su decisión estaba tomada. No importaba lo que le costara, encontraría a Leticia y descubriría toda la verdad. Antonio se quedó quieto por un momento, tratando de recuperar el aliento después de las revelaciones de César. Su mente se tambaleaba, pero algo dentro de él, una chispa de esperanza mezclada con una furia silenciosa, lo mantuvo en pie. No podía detenerse ahora. Leticia estaba viva y, lo más impactante, él tenía un hijo al que nunca había conocido. ¿Estaba embarazada de mí?, preguntó, como si repetirlo en voz alta pudiera hacerlo más real. César asintió con pesar, evitando el contacto visual. Sí, ella trató de resistirse, de encontrarte, pero Roberto la vigilaba como un halcón. No sé dónde está ahora, pero si está viva, tiene que estar con ese niño. Roberto no la habría dejado ir sin asegurarse de que estuviera bajo su control. Antonio sintió que su corazón se rompía y se endurecía al mismo tiempo. Había pasado años creyendo que lo había perdido todo, mientras que la verdad era mucho más cruel. Roberto no solo le había robado a Leticia, sino también a su hijo. Esa realidad lo llenó de una nueva determinación. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Antonio, observando a César con desconfianza. El hombre suspiró, llevándose las manos al rostro como si las palabras que estaba a punto de pronunciar lo envejecieran aún más. Porque estoy cansado de cargar con esto, Antonio. Dejé de trabajar para Roberto porque no podía soportar lo que le hizo a Leticia, pero también porque sabía que él haría lo mismo conmigo si hablaba. He vivido escondido desde entonces, pero tú mereces saber la verdad. Ellos merecen ser libres. Antonio apretó los dientes, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su pecho. Sin embargo, sabía que no podía dejar que eso lo controlara. Necesitaba un plan, y para eso tenía que volver con Tiago. Gracias, César. Sé que no ha sido fácil para ti, pero te prometo que no dejaré que esto quede así. César lo miró con una mezcla de alivio y temor. Ten cuidado, Antonio. Roberto no es un hombre común. Tiene poder, conexiones. Si va detrás de ti, no te dará tregua. Antonio asintió, sabiendo que las palabras de César eran ciertas, pero también sabiendo que no podía detenerse. Se despidió del hombre y salió de la plaza con la mente fija en un solo objetivo: encontrar a Leticia y a su hijo. Cuando regresó con Tiago, lo encontró revisando aún más registros, su escritorio cubierto de papeles y su expresión concentrada. Antonio se dejó caer en una silla frente a él, su rostro delatando la tormenta emocional que llevaba dentro. César me lo confirmó, dijo sin rodeos. Leticia está viva, y tengo un hijo. Tiago levantó la mirada, sorprendido por la intensidad en la voz de Antonio. Se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras se asentaran. Esto lo cambia todo, murmuró Tiago finalmente. Si tienes un hijo. No solo estamos hablando de encubrimiento. Roberto no quería proteger su reputación. Quería borrar cualquier rastro de ti en sus vidas. Antonio asintió, con la mandíbula tensa. Necesito encontrarla, Tiago, y necesito que me ayudes. No importa cuánto tiempo tome o qué tan peligroso sea. Voy a traerlos de vuelta. Tiago lo miró fijamente, evaluando la determinación de su amigo. Luego asintió lentamente. De acuerdo, pero esto no será fácil. Vamos a necesitar más pruebas, algo que nos lleve directamente a Roberto. Y sobre todo, vamos a necesitar estar un paso adelante de él. Juntos comenzaron a planificar el siguiente paso, revisando las propiedades registradas a nombre de Roberto, buscando cualquier lugar donde pudiera haber escondido a Leticia y a su hijo. Con cada nueva pista, Antonio sentía que la esperanza crecía, pero también sabía que el peligro era cada vez más real. Roberto no se detendría, pero tampoco lo haría él. Esa noche, mientras Antonio revisaba los documentos con Tiago, una sola imagen permanecía en su mente: el rostro de Leticia y la idea de un niño que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, ya no caminaba solo. Ahora tenía algo por lo que luchar, y no pensaba rendirse.
El aire en la pequeña oficina de Tiago estaba cargado de tensión mientras ambos continuaban revisando los documentos y registros que habían logrado reunir. Antonio, inclinado sobre el escritorio, examinaba las listas de propiedades vinculadas a Roberto Vieira. Había decenas, tal vez cientos de lugares que podían ser su escondite. Sin embargo, un nombre en particular llamó su atención: una finca en las afueras, rodeada de bosques lejos de cualquier mirada indiscreta. ¿Y esta?, preguntó Antonio, señalando el registro. ¿Por qué una finca tan grande no aparece en los registros más recientes? Tiago frunció el ceño y comenzó a buscar en el sistema. Porque está registrada bajo el nombre de una sociedad fantasma, respondió después de unos minutos. Parece que Roberto la usó para ocultar ciertas propiedades. Esta finca ha estado fuera del radar durante años. Es el lugar perfecto para mantener a alguien oculto. Antonio sintió un nudo en el estómago. Esa propiedad encajaba demasiado bien con lo que estaba buscando. Tenemos que ir allí. Esta noche, dijo con determinación. Tiago lo miró con cautela. Espera, Antonio. No podemos lanzarnos sin saber lo que enfrentamos. Roberto no es idiota. Seguramente habrá seguridad y medidas para mantener a cualquiera fuera de ese lugar. Antonio golpeó la mesa con frustración, su paciencia al límite. No puedo seguir esperando, Tiago. Leticia está ahí, lo siento, y cada segundo que pasa es otro segundo que Roberto tiene para moverla o hacer algo peor. Tiago suspiró, sabiendo que no podría detener a Antonio. Finalmente asintió. Está bien, pero no vamos a ir solos. Voy a pedir ayuda a un par de colegas de confianza. No podemos arriesgarnos a entrar sin un plan. Esa noche, bajo la cubierta de la oscuridad, Antonio, Tiago y 2 policías más condujeron hasta las afueras de la ciudad. El camino hacia la finca era estrecho y serpenteante, rodeado de árboles altos que parecían formar un túnel oscuro e impenetrable. El silencio dentro del vehículo era denso, interrumpido solo por el sonido de los neumáticos sobre la grava. Cuando llegaron, se detuvieron a cierta distancia del portón principal. La finca era impresionante, incluso en la penumbra, una mansión de varios pisos rodeada de terrenos bien cuidados. Pero lo que destacaba no era la belleza del lugar, sino los detalles que delataban su vigilancia. Cámaras de seguridad giraban lentamente en sus monturas y al menos 2 hombres patrullaban la entrada. Lo sabía, murmuró Tiago, observando con binoculares. Esto no es solo una finca, es una fortaleza. Antonio apretó los puños. Cada obstáculo solo reforzaba su determinación. Entonces entramos por otro lado, dijo en voz baja. Tiago asintió y señaló una parte menos vigilada del perímetro, donde una cerca alta marcaba los límites de la propiedad. Podemos intentar por allí, pero si nos descubren... No lo harán, respondió Antonio, su mirada fija en la mansión. No podemos fallar. El grupo se movió con cuidado, avanzando por el bosque hasta llegar a la cerca. Con la ayuda de una herramienta que Tiago había traído, lograron abrir un pequeño espacio por donde pasar. Todo parecía tranquilo, pero Antonio sabía que estaban caminando sobre hielo delgado. Una vez dentro, se movieron en silencio hacia la parte trasera de la mansión. Allí encontraron una pequeña puerta de servicio que parecía ser usada por el personal. Tiago revisó si había alarmas o sensores antes de abrirla lentamente. El interior estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de las linternas que llevaban. Antonio sintió su corazón acelerarse. Estaban dentro, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Avanzaron por los pasillos, cada crujido bajo sus pies resonando como un trueno en el silencio. Finalmente, llegaron a una puerta cerrada con llave. Tiago trabajó rápidamente para abrirla y lo que encontraron al otro lado los dejó sin aliento. Un pequeño cuarto lleno de documentos, fotografías y un baúl cerrado esperaba como un tesoro enterrado en medio de aquel laberinto. Antonio se apresuró a abrir el baúl con una herramienta que habían traído y dentro encontró lo que había estado buscando: cartas escritas a mano con la inconfundible caligrafía de Leticia. «Es de ella», susurró con las manos temblorosas mientras sostenía la primera carta. «Es Leticia». Tiago colocó una mano en su hombro, un recordatorio silencioso de que el peligro aún no había pasado. Mientras Antonio leía las cartas, las palabras de Leticia le hablaban a través del tiempo, confirmando lo que temía. Ella había sido forzada a desaparecer y todo había sido planeado por Roberto. Pero también había algo más en esas cartas, algo que llenó a Antonio de una mezcla de dolor y esperanza. Leticia aún lo amaba, y nunca había dejado de luchar. Antonio sostenía las cartas entre sus manos,
Cada palabra escrita por Leticia parecía llevarlo de regreso al tiempo perdido. Había angustia en esas páginas, pero también determinación. Leticia había luchado, no solo por sobrevivir, sino por mantener intacta la verdad que Roberto intentó enterrar. Antonio pasó los dedos por las líneas temblorosas de la caligrafía, sintiendo el peso de los años de silencio. ¿Qué dicen?, preguntó Thiago en un susurro, mientras vigilaba la puerta para asegurarse de que nadie lo sorprendiera. Antonio tragó saliva antes de responder. Habla de cómo Roberto la obligó a desaparecer. Dice que la llevó a un lugar aislado, que la obligó a adoptar una nueva identidad y... Se detuvo un momento, sus ojos fijos en las últimas líneas. Habla de nuestro hijo, de cómo luchó por protegerlo. El aire en el pequeño cuarto parecía volverse más pesado con cada palabra. Thiago se acercó, colocando una mano en el hombro de Antonio. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Estas cartas no solo son evidencia del control de Roberto, también son la prueba de que Leticia nunca dejó de resistir. Antonio asintió, guardando cuidadosamente las cartas en su chaqueta. Pero mientras se preparaban para continuar, sus miradas cayeron sobre una pequeña carpeta dentro del baúl, marcada con las iniciales RB. Thiago la tomó y la abrió rápidamente, revelando documentos legales, transferencias bancarias y contratos. Todo apuntaba a una red de manipulación que se extendía mucho más allá del caso de Leticia. Esto es un golpe directo contra Roberto, dijo Thiago con un brillo en los ojos. No solo prueba su implicación en la desaparición de Leticia, también expone su corrupción. Esto puede derribarlo. Antonio sabía que tenían algo poderoso entre manos, pero también entendía que estaban en territorio enemigo. La sensación de peligro era palpable y cada segundo que pasaban allí aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Thiago cerró la carpeta y la guardó en su mochila. Tenemos que salir de aquí antes de que alguien note que estuvimos aquí, murmuró. Antonio asintió, pero mientras salían del cuarto, algo llamó su atención. Una foto pegada en la pared, apenas visible bajo la luz tenue. Era una imagen de Leticia, pero no como él la recordaba. Estaba más delgada, con una expresión de tristeza en su rostro, pero sus ojos aún brillaban con la misma intensidad. Antonio arrancó la foto y la guardó en su bolsillo, prometiéndose que pronto la vería cara a cara. El regreso al perímetro de la finca fue más tenso que la entrada. Los pasos apresurados, los crujidos de las ramas bajo sus pies, cada sonido parecía una alarma que podía delatarlos. Cuando finalmente llegaron al punto donde habían abierto la cerca, Antonio sintió que podía respirar de nuevo, pero el alivio fue breve. «¡Deténganse!», gritó una voz detrás de ellos. Antonio y Thiago se giraron para ver a dos hombres armados saliendo de las sombras, apuntándolos con pistolas. El tiempo pareció congelarse mientras evaluaban la situación. Thiago levantó las manos lentamente, tratando de mantener la calma. «No queremos problemas», dijo con voz firme, «solo estamos de paso». Uno de los hombres se adelantó, su mirada llena de desconfianza. «No parece que estén de paso. ¿Qué están haciendo en esta propiedad?». Antonio sabía que mentir no sería suficiente. Podían sentir cómo sus corazones martillaban en sus pechos. Pero antes de que la situación se agravara, un ruido distante como un motor distrajo a los hombres. Era el momento que necesitaban. Thiago reaccionó primero, empujando a Antonio hacia la cerca. «¡Corre!», gritó. Antonio dudó un segundo, pero luego se lanzó hacia el agujero en la cerca. Los dos hombres reaccionaron disparando al aire, pero Thiago usó un árbol cercano como cobertura, devolviendo el fuego con su arma de servicio. Fue un caos de gritos y disparos mientras Antonio corría hacia el bosque, sus piernas moviéndose más rápido de lo que creía posible. Finalmente alcanzó el coche que habían dejado oculto cerca del camino. Miró hacia atrás, esperando ver a Thiago. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que su amigo emergiera de las sombras, corriendo a toda velocidad. «¡Arranca!», gritó mientras subía al asiento del copiloto. Antonio pisó el acelerador, dejando atrás la finca y a sus perseguidores. El silencio en el coche era ensordecedor mientras ambos recuperaban el aliento. Thiago rompió el silencio primero. «Tienes las cartas, ¿verdad?», Antonio asintió, tocando la chaqueta donde las había guardado. «Sí. Y no voy a parar hasta encontrarla. Esto solo es un comienzo». El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso, salvo por el murmullo del motor y el ruido ocasional de la carretera. Antonio estaba absorto en sus pensamientos, con una mano firmemente apretada sobre el bolsillo interior de su chaqueta donde guardaba las cartas de Leticia.
Cada palabra escrita en esos papeles era una promesa de esperanza, pero también un recordatorio del tiempo perdido y de lo que estaba en juego. Tenemos que movernos rápido, dijo Tiago, rompiendo el silencio. Roberto no tardará en darse cuenta de que alguien estuvo en su finca. Si encuentra pistas de que fuimos nosotros, no dudará en contraatacar. Antonio asintió sin apartar la vista de la carretera. Su mente estaba fija en Leticia y en su hijo, un niño al que aún no conocía, pero que ya sentía como parte de su ser. La pregunta de dónde estaba ahora Leticia lo quemaba por dentro, pero las cartas ofrecían pocas pistas concretas sobre su ubicación actual. Sabía que necesitaría ayuda para interpretar lo que había encontrado. Cuando llegaron al apartamento de Tiago, se encerraron inmediatamente en la pequeña sala de estar, extendiendo los documentos y cartas sobre la mesa. Antonio tomó una de las cartas leyéndola en voz alta para Tiago. Antonio, si estás leyendo esto, significa que aún tengo esperanza. Mi padre me ha enviado lejos, a un lugar donde nadie pueda encontrarnos. He intentado dejar rastros, pequeñas señales de mi paradero, pero no sé si serán suficientes. Enzo está creciendo rápido y cada día me recuerda a ti. Espero que algún día encuentres estas palabras y que puedas venir por nosotros. Antonio cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Enzo. Su hijo tenía un nombre y Leticia había luchado para mantener vivo su recuerdo en él. Tiago se inclinó hacia la mesa, examinando los detalles de la carta. Dijo que intentó dejar señales. Puede que algo en estas cartas nos lleve hasta ella, murmuró. Antonio tomó una segunda carta, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Una dirección parcial apareció al final de uno de los párrafos, una mención vaga a una ciudad costera que estaba a varias horas en coche. Tiago frunció el ceño al leerla. Podría ser algo, dijo mirando a Antonio. No es mucho, pero es un punto de partida. Antonio se levantó de golpe, ya decidido. Vamos ahora. No puedo quedarme aquí sabiendo que podría estar más cerca de encontrarla. Tiago dudó por un momento, pero la mirada de su amigo no le dejó espacio para discutir. De acuerdo, pero esta vez debemos ser más cuidadosos. Si Roberto sospecha que estamos siguiéndolo, enviará a sus hombres detrás de nosotros. El trayecto hacia la ciudad costera estuvo lleno de tensión. Cada coche que pasaba o sombra en la carretera parecía un posible enemigo. Antonio no dejaba de mirar la foto de Leticia que había encontrado en la finca, preguntándose cómo sería verla después de tantos años. ¿Lo reconocería? ¿Lo odiaría por no haber estado allí? Al llegar, la ciudad era tranquila, bañada por la luz del amanecer. Antonio y Tiago comenzaron a buscar en los registros locales y a preguntar discretamente en los alrededores, describiendo a Leticia y usando el nombre falso que Roberto le había dado, Beatriz Oliveira. Al principio, sus esfuerzos parecían infructuosos, pero entonces una mujer mayor que trabajaba en un pequeño café levantó la vista al escuchar la descripción. Beatriz, creo que sé quién es, dijo señalando hacia una casa al final de una calle adoquinada. Vive allí con su hijo. Es muy reservada, pero amable. El corazón de Antonio dio un vuelco. No podía creer que estuviera tan cerca. Caminó hacia la casa con Tiago a su lado, sus piernas temblando con cada paso. Cuando finalmente llegó, respiró hondo y tocó la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió y allí estaba ella, Leticia. Su rostro estaba marcado por los años y por el dolor, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Lo reconoció al instante y el impacto fue evidente en su rostro. Antonio, susurró llevándose una mano al pecho. Antonio no pudo hablar. Todo lo que pudo hacer fue dar un paso hacia ella, su mirada llena de emoción. Después de tanto tiempo, finalmente la había encontrado. El tiempo pareció detenerse mientras Antonio y Leticia se miraban, incapaces de procesar completamente el momento. La puerta entre ellos se convirtió en un umbral cargado de emociones, recuerdos y las cicatrices de los años perdidos. Leticia llevó una mano temblorosa a su rostro, como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. Antonio, ¿cómo? Su voz se quebró antes de terminar la pregunta. Antonio respiró hondo, tratando de calmar el torbellino dentro de él. Dio un paso hacia adelante sin apartar la mirada de ella. Te busqué, Leticia. Nunca dejé de buscarte, dijo su voz cargada de emoción. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba encontrarte. Ella lo observó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Miró hacia adentro como si recordara algo y luego volvió a enfocarse en él. No puedes estar aquí. Es peligroso, murmuró, su voz cargada de una mezcla de miedo y preocupación.
Si mi padre descubre que has venido. Antonio negó con la cabeza, interrumpiéndola. No me importa lo que Roberto pueda hacer, ya no voy a dejar que controle nuestras vidas. Tú no tienes por qué vivir con miedo, Leticia, ni tú ni nuestro hijo. El sonido de esa palabra, nuestro hijo, pareció romper la barrera que los separaba. Leticia dejó escapar un sollozo y retrocedió un paso, dejando la puerta entreabierta. Entra, dijo finalmente, con un susurro apenas audible. Antonio y Tiago intercambiaron una mirada rápida antes de que Antonio cruzara el umbral. El interior de la casa era modesto pero acogedor. Los muebles eran sencillos y había dibujos de colores pegados en las paredes, algunos claramente hechos por un niño pequeño. Antonio se detuvo, sus ojos recorriendo cada detalle, buscando alguna evidencia de la vida que Leticia había construido lejos de él. Está durmiendo, dijo Leticia, adivinando lo que él buscaba. Enzo, nuestro hijo, está arriba. El corazón de Antonio dio un vuelco al escuchar el nombre de su hijo. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Puedo verlo?, preguntó con cautela, sin saber si tenía derecho a pedirlo. Leticia dudó, su mirada fija en él. Finalmente asintió, aunque el miedo aún era evidente en su rostro. Está bien, pero tienes que entender que él no sabe nada de ti. Para él, Víctor. Hizo una pausa, como si le costara pronunciar el nombre. Para él, Víctor es su padre. Antonio sintió una punzada de dolor, pero lo aceptó. Sabía que había mucho que reparar, mucho que explicar, y que no podía apresurarse. Leticia lo guió hacia la escalera, donde Antonio subió con pasos lentos, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegó al cuarto, la puerta estaba entreabierta. Allí, en una pequeña cama cubierta con sábanas de colores vivos, vio a un niño de cabello castaño, profundamente dormido, con el rostro relajado y pacífico. Antonio se quedó inmóvil, sintiendo una conexión inmediata. Era como si todo el sufrimiento de los últimos años valiera la pena por ese momento. Se inclinó levemente, cuidando de no hacer ruido, y observó los pequeños detalles del rostro de su hijo, las mejillas redondeadas, el leve movimiento de su pecho mientras respiraba. Es hermoso, susurró, más para sí mismo que para Leticia, que observaba desde la puerta. Se parece mucho a ti, admitió ella con una pequeña sonrisa triste. Tiene tu forma de sonreír, aunque no lo sabe. Antonio se enderezó, girándose hacia Leticia. Voy a ganarme su confianza, Leticia. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero estar en su vida. Quiero estar en sus vidas. Leticia lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que las palabras de Antonio eran sinceras, pero también entendía que el camino que tenían por delante sería complicado. Esto no será fácil, Antonio. Mi padre no dejará que esto quede así. Si descubre que estás aquí, hará todo lo posible por destruirnos. Antonio asintió, su mirada llena de determinación. Ya no voy a dejar que nos controle. No estoy solo en esto, Leticia. Tiago está conmigo y juntos encontraremos la manera de protegernos. Roberto no volverá a hacernos daño. Por primera vez en mucho tiempo, Leticia sintió una chispa de esperanza. Aunque las sombras del pasado aún los rodeaban, algo dentro de ella le decía que Antonio hablaba en serio. Y quizás, solo quizás, juntos podrían vencer al hombre que tanto los había hecho sufrir. La chispa de esperanza que Leticia sintió al escuchar las palabras de Antonio fue fugaz, ahogada rápidamente por la realidad de su situación. Sabía que la llegada de Antonio a sus vidas cambiaría todo, pero también que desataría la ira de Roberto, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de quienes lo rodeaban. Mientras ambos regresaban a la sala, el peso del peligro que se avecinaba se hizo más evidente. Tenemos que actuar con cuidado, dijo Leticia, cruzándose de brazos como si tratara de protegerse. Mi padre tiene ojos en todas partes. Si sospecha que estás aquí, no dudará en mandar a sus hombres. Antonio apretó los puños, su rostro endurecido por la determinación. No importa lo que haga. No voy a huir esta vez, Leticia. Ya me quitó demasiado. Ahora es mi turno de luchar. Tiago, que había permanecido cerca de la puerta, observó a ambos con atención antes de intervenir. Antonio tiene razón, pero necesitamos un plan. Esto no puede ser una confrontación abierta. Roberto tiene recursos, contactos, y no dudará en usarlos si siente que está perdiendo el control. Leticia asintió lentamente, aunque su rostro reflejaba la tensión interna que sentía. Miró a Antonio y luego a Tiago. Hay algo que puede ayudarnos, dijo finalmente con un tono que dejaba entrever su vacilación. Mi padre guarda documentos importantes en una de sus propiedades.
Es un lugar que solía usar para reuniones con sus socios. Allí tiene pruebas de sus negocios ilícitos, contratos y registros que podrían exponerlo. Si conseguimos esas pruebas, podríamos derribarlo. Tiago frunció el ceño, claramente preocupado. Si ese lugar es tan importante para él, estará bien protegido. No será fácil entrar. Leticia asintió, su expresión seria. Lo sé, pero no hay otra opción. Esos documentos son la única manera de acabar con su poder. Sin ellos, Roberto siempre encontrará la forma de salirse con la suya. Antonio miró a Leticia, reconociendo la valentía en su voz. Había soportado tanto durante esos años y ahora estaba dispuesta a arriesgarlo todo para enfrentarse a su padre. Colocó una mano sobre su hombro, ofreciéndole un apoyo silencioso. Lo haremos juntos, dijo con firmeza. No voy a dejar que enfrentes esto sola. Esa misma noche, mientras Leticia descansaba en la habitación contigua con Enzo, Antonio y Tiago se sentaron a planificar el siguiente movimiento. Usaron un mapa de la región para marcar las propiedades de Roberto y posibles rutas de acceso. Tiago revisó las grabaciones y los registros obtenidos previamente, buscando cualquier información que pudiera ser útil. Aquí está, dijo finalmente, señalando un punto en el mapa. Esta propiedad está cerca de un lago, rodeada de bosque. Es un lugar aislado, pero no imposible de alcanzar. Si nos movemos con cuidado, podríamos entrar sin ser detectados. Antonio estudió el mapa, memorizando cada detalle. ¿Qué tan pronto podemos ir? Tiago lo miró con seriedad. Necesitamos prepararnos, equipamiento, un plan de escape, no podemos improvisar. Roberto no juega limpio. Antonio asintió, aunque la impaciencia seguía visible en su rostro. Lo entiendo, pero no podemos esperar demasiado. Cada día que pasa, Roberto tiene más tiempo para encubrir lo que ha hecho. Mientras los días transcurrían, Antonio y Tiago se aseguraron de que Leticia y Enzo estuvieran protegidos. Se mudaron a un lugar más discreto, fuera del alcance de los hombres de Roberto, y contaron con la ayuda de algunos contactos de confianza de Tiago para establecer una red de vigilancia. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Leticia pasaba las noches revisando los documentos que ya tenían, buscando algo que pudiera facilitar su entrada a la propiedad. Antonio, por su parte, dedicaba su tiempo a estar con Enzo, aprendiendo cada pequeño detalle de su hijo. Cómo reía, cómo hablaba, incluso cómo pateaba una pelota de fútbol. Era un vínculo que apenas comenzaba, pero que ya significaba todo para él. Una noche, mientras Antonio jugaba con Enzo en la sala, Leticia los observaba desde la cocina, una sonrisa melancólica en su rostro. Por primera vez en años, había una pequeña luz de normalidad en sus vidas, pero sabía que era temporal. Hasta que Roberto fuera detenido, esa paz sería un espejismo. Antonio, notando su mirada, se acercó a ella después de acostar a Enzo. Esto no va a terminar así, Leticia. Vamos a ganar, te lo prometo. Ella sintió, aunque el miedo seguía presente en sus ojos. Sabía que Antonio hablaba en serio, pero también que Roberto no se rendiría sin luchar, y esa lucha estaba cada vez más cerca. La noche era oscura y el aire parecía cargado de tensión, mientras Antonio, Tiago y sus dos aliados confiables de la policía se preparaban para la misión. Habían planificado cada detalle durante días, conscientes de que no habría margen para errores. El objetivo era claro: entrar en la propiedad aislada de Roberto, localizar los documentos incriminatorios y salir antes de que los hombres del empresario los detectaran. Antonio ajustó la mochila en sus hombros mientras miraba a Tiago, quien revisaba por última vez el equipo. Habían traído linternas de luz tenue, herramientas para forzar cerraduras y radios para comunicarse en caso de que se separaran. ¿Estás listo?, preguntó Tiago, con una mirada que mezclaba preocupación y determinación. Antonio asintió. No tengo otra opción. Esto tiene que terminar hoy. El equipo se movió en silencio a través del bosque que rodeaba la propiedad. Cada paso era calculado, evitando ramas que pudieran crujir y alertar a los guardias. La propiedad de Roberto era una fortaleza, como habían imaginado: cercas altas, cámaras de seguridad y al menos 3 patrullas visibles desde su posición. La única ventaja que tenían era la sorpresa. La entrada secundaria está por aquí, murmuró Tiago, señalando un pequeño acceso trasero en la cerca. Con cuidado, utilizaron herramientas para cortar un segmento de la malla metálica. El trabajo fue lento, pero finalmente lograron abrir un espacio suficiente para deslizarse al otro lado. Una vez dentro, el grupo se dividió. 2 oficiales se quedarían cerca de la entrada para cubrir la retirada,
mientras Antonio y Tiago se dirigirían al edificio principal. El terreno estaba envuelto en sombras, lo que les permitió moverse sin ser detectados. Llegaron a una ventana en el costado de la casa que, para su suerte, estaba entreabierta. Tiago Tfoyao, con la destreza que había desarrollado como policía, la abrió lo suficiente para que ambos pudieran entrar. El interior de la casa estaba en silencio, pero la opulencia del lugar era innegable. Pisos de mármol, muebles de diseño y una decoración que hablaba del poder y la influencia de Roberto. Sin embargo, Antonio no tenía tiempo para impresionarse. Todo lo que importaba eran los documentos. La oficina debe estar en el ala norte, susurró Tiago, consultando el plano que Leticia había dibujado para ellos. Con pasos silenciosos avanzaron por los pasillos, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que no había guardias cerca. Finalmente, llegaron a una puerta pesada con un candado que confirmaba su importancia. Aquí es, dijo Tiago, sacando una herramienta para forzar la cerradura. El tiempo parecía detenerse mientras trabajaba, cada pequeño clic del mecanismo resonando en el silencio. Antonio, mientras tanto, mantenía su mirada fija en el pasillo, su cuerpo tenso, preparado para cualquier eventualidad. Finalmente, el candado cedió con un chasquido y Tiago empujó la puerta. El interior de la oficina era exactamente lo que esperaban. Un escritorio de madera maciza, estanterías llenas de libros y un gabinete cerrado con llave. Antonio fue directamente al gabinete mientras Tiago revisaba el escritorio. «Aquí hay algo», dijo Tiago, sacando un dossier del cajón. Su expresión cambió al leer el encabezado. «Esto es lo que necesitamos. Registros de transferencias bancarias, nombres de socios, incluso órdenes directas de Roberto para silenciar testigos». Antonio abrió el gabinete utilizando otra herramienta. Dentro encontró lo que parecía ser una caja fuerte portátil. La tomó sin dudar, sabiendo que su contenido podría ser la clave para acabar con Roberto. «Tenemos que irnos ahora», dijo Tiago con urgencia. El regreso fue aún más tenso que la entrada. Mientras se movían hacia el punto de extracción, escucharon voces y pasos que se acercaban. Se ocultaron detrás de unos arbustos mientras dos guardias pasaban cerca conversando en voz baja. Antonio contuvo la respiración, su corazón martilleando en sus oídos. Cuando los hombres desaparecieron, continuaron hacia la cerca. Los oficiales los esperaban ya preparados para cubrir su retirada. Cruzaron la apertura y corrieron hacia el bosque, sus movimientos rápidos y precisos. No se detuvieron hasta que llegaron al coche, donde finalmente pudieron respirar con algo de alivio. «Lo conseguimos», dijo Tiago, sosteniendo el dossier con fuerza. Antonio, con la caja fuerte aún en sus manos, asintió. «Esto es solo el principio. Ahora Roberto tendrá que enfrentarse a la verdad, y esta vez no podrá escapar». El viaje de regreso estuvo cargado de un silencio tenso, pero la atmósfera dentro del coche estaba impregnada de determinación. Antonio miraba fijamente la caja fuerte portátil que descansaba sobre sus piernas, como si pudiera sentir el peso de los secretos que contenía. Tiago, al volante, mantenía su atención en la carretera, con los ojos escaneando los espejos retrovisores en busca de posibles perseguidores. «Cuando lleguemos, abriremos esto y veremos exactamente qué clase de monstruo es Roberto», dijo Antonio, su voz cargada de una mezcla de ira y esperanza. Tiago asintió, aunque su mirada reflejaba precaución. «Necesitamos ser inteligentes, Antonio. Estas pruebas son nuestra mejor arma, pero también nos convierten en el objetivo principal de Roberto. Tenemos que asegurarnos de que, pase lo que pase, esta información llegue a las manos correctas». Antonio sabía que tenía razón, pero no podía evitar sentir una urgencia que lo carcomía. Habían pasado años persiguiendo sombras, y ahora tenían algo tangible que podría derribar a Roberto para siempre. De regreso en el apartamento de Tiago, colocaron la caja fuerte sobre la mesa del comedor, rodeados de un aura de expectativa. Usaron las herramientas que tenían para abrirla, y después de unos minutos de esfuerzo, el mecanismo cedió. La tapa se levantó lentamente, revelando su contenido. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, contratos firmados, transferencias bancarias, fotografías de reuniones con figuras influyentes y, lo más condenatorio de todo, una serie de órdenes firmadas por Roberto que detallaban el encubrimiento del supuesto accidente de Leticia. Antonio tomó una de las hojas, reconociendo el nombre de Leticia en una lista de asuntos resueltos. «Lo planeó todo», murmuró Antonio, sus manos temblando mientras sostenía la hoja.
Hizo que pareciera que estaba muerta para borrar cualquier conexión conmigo. Ni siquiera lo hizo por ella. Lo hizo por él, por su maldita reputación. Tiago revisaba los otros documentos, su rostro se tornaba cada vez más sombrío. Esto no es solo sobre Leticia. Roberto está implicado en una red de corrupción mucho más grande. Políticos, empresarios, incluso miembros de la policía, todos ellos están conectados con él de alguna forma. Si esto sale a la luz, no solo caerá él, todo su imperio se desmoronará. Antonio dejó los papeles sobre la mesa, respirando hondo para contener la ira que lo consumía. Entonces lo haremos caer. Expondremos todo esto, pero primero necesito asegurarme de que Leticia y Enzo estén a salvo. Tiago asintió, entendiendo la prioridad de su amigo. Voy a contactar a un par de periodistas de confianza, personas que no puedan ser compradas por Roberto. Si hacemos esto público antes de que él pueda reaccionar, será demasiado tarde para que intente encubrirlo de nuevo. Mientras Tiago trabajaba en establecer contacto con los periodistas, Antonio regresó al escondite donde Leticia y Enzo estaban esperando. Leticia lo recibió con una mezcla de alivio y preocupación al ver su expresión tensa. ¿Qué pasó?, preguntó, mientras Antonio entraba. Tenemos lo que necesitamos para derribarlo, Leticia, dijo, su voz firme. Pero eso significa que él también vendrá por nosotros con todo lo que tiene. Tenemos que estar listos. Leticia asintió, su rostro reflejando la lucha interna entre el miedo y la determinación. Haremos lo que sea necesario, Antonio. Ya no quiero vivir bajo su sombra. Quiero que Enzo crezca libre de todo esto. Antonio la tomó de las manos, mirándola a los ojos con una intensidad que mostraba cuánto significaba para él. No permitiré que vuelva a lastimarte, a ninguno de los dos. Esa noche, mientras el equipo comenzaba a preparar la liberación de la información, el teléfono de Tiago sonó. Una voz conocida, pero que no esperaba, resonó al otro lado de la línea. Sé lo que están haciendo, Tiago. Si creen que pueden ganarme, están subestimando lo que soy capaz de hacer. Era Roberto. Tiago cerró el puño, controlando la ira que hervía dentro de él. Esto se terminó, Roberto. Tienes demasiado que esconder y ahora todo está a punto de salir a la luz. El hombre al otro lado rió con frialdad. Nada ha terminado, Tiago. Solo acaba de empezar. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio que pesaba en el ambiente. Tiago miró a Antonio, quien lo observaba con una expresión dura pero expectante. Está en movimiento, dijo Tiago. Sabe lo que tenemos y hará cualquier cosa para detenernos. Antonio apretó los puños, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Entonces será mejor que estemos preparados, porque no voy a retroceder. No ahora. El sonido de la llamada finalizó, pero las palabras de Roberto seguían resonando en la mente de Tiago. Antonio, de pie junto a él, percibió la tensión en el aire. Sabía que aquel hombre no hablaba en vano, y cada segundo que pasaba era una carrera contra el tiempo. La amenaza era clara. Roberto estaba dispuesto a todo para proteger su imperio. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó Antonio con el rostro endurecido. Tiago dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró con seriedad. Sabe que estamos detrás de él. Dijo que esto no ha terminado, pero eso solo significa que tenemos que movernos rápido. Ya no hay margen para errores. Antonio asintió, su mandíbula apretada, mientras su mente corría con posibles escenarios. Sabía que, con la información que tenían, podían derribar a Roberto, pero también entendía que un hombre con su poder no iba a caer sin luchar. Esa noche, el equipo se reunió en el apartamento de Tiago para ultimar los detalles de la operación. Tiago, con la ayuda de sus contactos, había logrado coordinar una entrevista con 2 periodistas de investigación. Ambos eran conocidos por su valentía y su compromiso con la verdad, y ya estaban al tanto de los riesgos de enfrentarse a alguien como Roberto Vieira. Haremos esto en un lugar seguro, dijo Tiago mientras revisaba un mapa. A este edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí podremos reunirnos con los periodistas sin que nadie nos interrumpa. Pero necesitamos mantenernos discretos. Si Roberto se entera de dónde estamos, intentará detenernos. Antonio miró el mapa y luego a Leticia, que estaba sentada al otro lado de la mesa. Sus ojos se encontraron y ella asintió, como si comprendiera lo que él estaba pensando. «Quiero ir contigo», dijo Leticia, rompiendo el silencio. Antonio negó con la cabeza de inmediato. «No, es demasiado peligroso. Necesito que te quedes con Enzo y que te mantengas a salvo». Leticia apretó los labios, pero sabía que Antonio tenía razón.
Aún así, su corazón se encogía ante la idea de que él se enfrentara solo a lo que vendría. Está bien, dijo finalmente, aunque su voz reflejaba la lucha interna que sentía, pero prométeme que tendrás cuidado. Antonio tomó su mano y la apretó suavemente. Te lo prometo. Esto no se trata solo de derribar a Roberto, se trata de protegerte a ti y a nuestro hijo, y haré lo que sea necesario para lograrlo. El día siguiente llegó con una atmósfera pesada. Antonio, Tiago y los dos oficiales de confianza cargaron con los documentos y el equipo necesario hacia el punto de encuentro. La ciudad parecía más silenciosa de lo habitual, como si presintiera lo que estaba por venir. Cuando llegaron al edificio abandonado, los periodistas ya estaban esperando con sus cámaras y grabadoras listas. Antonio sintió una mezcla de alivio y nerviosismo al verlos. Era un paso importante, pero también uno que los exponía aún más. ¿Están listos para esto?, preguntó uno de los periodistas ajustando la cámara. Antonio asintió, colocándose frente al lente. Lo estamos. Es hora de que la verdad salga a la luz. Tiago comenzó a detallar los documentos, explicando cada conexión entre Roberto y su red de corrupción. Antonio, mientras tanto, habló de su experiencia personal, de cómo Roberto había destruido su vida y manipulado la de Leticia. Su voz temblaba al principio, pero pronto se llenó de fuerza. Cada palabra era una acusación directa, una declaración que no podía ser ignorada. Sin embargo, mientras la entrevista avanzaba, un ruido distante interrumpió el momento. Tiago levantó la mano, pidiendo silencio. Era el rugido de motores que se acercaban rápidamente. «Tenemos compañía», dijo, sacando su arma. Antonio miró a los periodistas, su corazón acelerándose. «Tienen que salir de aquí, ahora». Los periodistas comenzaron a guardar sus equipos mientras los oficiales se preparaban para cualquier confrontación. A través de las ventanas del edificio podían ver las luces de los vehículos que se detenían en la entrada. «Es Roberto», murmuró Tiago. Sabía que no se quedaría quieto. Antonio se colocó junto a la puerta, su cuerpo tenso como una cuerda lista para romperse. Si quiere detenernos, tendrá que pasar por nosotros. El enfrentamiento estaba cerca y todos sabían que lo que sucediera a continuación decidiría el futuro de esa batalla. Antonio apretó los puños, decidido a proteger no solo la verdad, sino también a las personas que amaba. La detención de Roberto Vieira marcó un punto de inflexión en las vidas de todos los involucrados, pero el camino hacia la justicia apenas comenzaba. Mientras las sirenas llenaban el aire nocturno y los oficiales escoltaban a Roberto hacia los vehículos policiales, Antonio y Tiago se quedaron en el edificio abandonado, respirando profundamente después de la confrontación. El peso de lo que acababan de lograr comenzaba a sentarse. «Es solo el principio», dijo Tiago, rompiendo el silencio mientras guardaba su arma. «Ahora tenemos que asegurarnos de que las pruebas lleguen al lugar correcto. Esto no termina hasta que esté tras las rejas de manera definitiva». Antonio asintió, aunque su mirada se dirigía hacia la distancia. La furia que había sentido durante años parecía haberse disipado, reemplazada por una determinación tranquila. «No lo dejaré escapar, Tiago. Todo lo que ha hecho, todo el daño que ha causado. Esta vez no habrá salida para él». Los periodistas, ya lejos del peligro, comenzaron a divulgar las primeras partes de la información recopilada. Los titulares se inundaron con las conexiones de Roberto con políticos corruptos, redes de lavado de dinero y la manipulación de pruebas en varios casos. Cada revelación era una nueva grieta en la fachada que él había construido durante décadas. De regreso en el refugio temporal, Leticia recibió a Antonio con los brazos cruzados y el rostro marcado por la ansiedad. Había intentado mantener la calma por Enzo, quien jugaba en un rincón ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, pero el miedo nunca había abandonado sus pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó en cuanto Antonio cruzó la puerta. Antonio sintió, acercándose a ella con un leve cansancio en sus ojos. «Está detenido. No pudo hacer nada para detenernos», respondió, su voz cargada de alivio. Leticia dejó escapar un suspiro tembloroso, como si por fin pudiera respirar después de años de miedo. Se acercó a Antonio y lo abrazó con fuerza, apoyando la cabeza en su hombro. «No puedo creer que esto esté pasando, que por fin podamos dejar esto atrás». Antonio la sostuvo, cerrando los ojos mientras sentía el calor del momento, pero sabía que aún quedaban desafíos por delante. «Todavía no hemos terminado. Roberto puede estar bajo custodia, pero sus contactos no desaparecerán de un día para otro. Tenemos que estar preparados para lo que venga.
Leticia asintió, aunque su rostro mostraba una esperanza renovada. Pero al menos ahora tenemos una oportunidad, algo que nunca pensé que tendríamos. En los días que siguieron, las pruebas contra Roberto comenzaron a acumularse en los tribunales. Los documentos que Antonio y Tiago habían recuperado fueron corroborados con testigos y registros bancarios, desmantelando la red de corrupción pieza por pieza. El juicio de Roberto se convirtió en un espectáculo público, con los medios transmitiendo cada detalle y exponiendo los secretos más oscuros del hombre que había gobernado con impunidad durante tanto tiempo. Antonio y Leticia asistieron a algunas audiencias, sentados juntos en el tribunal. Para Leticia era un enfrentamiento emocional con el hombre que había controlado su vida durante años. Para Antonio era una oportunidad de cerrar el capítulo más doloroso de su pasado. Cada declaración, cada documento presentado era un paso más hacia la justicia. Enzo permanecía ajeno a la mayoría de estos eventos, aunque comenzaba a notar los cambios a su alrededor. Antonio dedicaba cada momento libre a fortalecer su relación con él, llevándolo al parque, ayudándolo con sus tareas y, poco a poco, construyendo un vínculo que se había perdido durante tantos años. «Papi, ¿vienes a jugar?», preguntó un día con su balón en las manos. El simple hecho de que lo llamara papi llenó a Antonio de una alegría indescriptible. Asintió con una sonrisa, dejando todo a un lado para pasar tiempo con su hijo. Finalmente, el día de la sentencia llegó. El tribunal estaba lleno, con la atención de la prensa y del público centrada en Roberto Vieira. Cuando el juez pronunció su veredicto, culpable de todos los cargos, incluyendo corrupción, fraude y manipulación de pruebas, una oleada de alivio recorrió la sala. Roberto, quien siempre había proyectado una imagen de poder absoluto, parecía un hombre derrotado mientras era escoltado fuera del tribunal. Antonio tomó la mano de Leticia, sintiendo por primera vez en años que el peso de la culpa y el dolor comenzaba a desaparecer. «Esto es para nosotros, para Enzo, para todo lo que él nos robó y que ahora podemos recuperar», dijo, mirando a Leticia con determinación. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Ahora sí, podemos empezar de nuevo». Y con esas palabras, el futuro, aunque incierto, finalmente se sentía como una promesa llena de esperanza. El eco de la sentencia seguía resonando en la mente de Antonio mientras salía del tribunal con Leticia y Tiago a su lado. El peso de los años de lucha, de pérdida y sufrimiento comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de cierre que, aunque no borraba las cicatrices, les permitía respirar nuevamente. Las cámaras de los periodistas capturaban cada momento, pero Antonio apenas las notaba. Sus pensamientos estaban en Leticia y Enzo, en el futuro que por fin podían empezar a construir. «¿Cómo te sientes?», preguntó Tiago mientras caminaban hacia el coche. Antonio se detuvo un momento mirando hacia el horizonte con una mezcla de emociones en su rostro. «Liberado, supongo, pero también», hizo una pausa buscando las palabras, «listo para lo que viene». «Esto no es el final, Tiago, es solo el comienzo de algo nuevo». Tiago asintió, colocando una mano en su hombro. «Y te lo ganaste, amigo. Luchaste más de lo que muchos habrían soportado. Ahora es momento de mirar hacia adelante». Leticia, que había permanecido en silencio, entrelazó sus dedos con los de Antonio, un gesto que decía más que cualquier palabra. Sus ojos reflejaban tanto el alivio como la incertidumbre de lo que estaba por venir, pero también una renovada esperanza. En los días que siguieron, la vida comenzó a tomar un ritmo diferente. Antonio y Leticia se mudaron a un pequeño apartamento en una zona tranquila, lejos de las sombras de Roberto. El lugar era modesto, pero lleno de luz, algo que representaba el cambio que ambos deseaban. Enzo, aunque al principio desconfiado por los cambios, comenzó a adaptarse rápidamente. Su energía y curiosidad llenaban la casa de vida, y cada momento con él era un recordatorio para Antonio de lo que realmente importaba. «Papá, mira lo que hice», decía Enzo un día, sosteniendo un dibujo donde los tres estaban juntos en un parque. Antonio lo observó con una sonrisa, su corazón latiendo con fuerza. Aunque todavía era un camino largo, cada pequeño gesto de su hijo lo acercaba más a él. «Es perfecto, campeón», respondió abrazándolo con fuerza. Leticia, por su parte, comenzó a explorar nuevos horizontes. Había pasado tanto tiempo viviendo bajo el control de su padre que la libertad se sentía extraña, casi irreal. Pero poco a poco, con el apoyo de Antonio, comenzó a encontrar su lugar. Retomó su pasión por la escritura, algo que había dejado de lado durante años,
y empezó a trabajar en un proyecto que narraba su historia, con la esperanza de ayudar a otros que hubieran pasado por situaciones similares. Quiero que nuestra historia signifique algo más, le dijo Antonio una noche mientras revisaban juntos los bocetos de su libro. No solo para nosotros, sino para cualquier persona que sienta que está atrapada. Quiero que sepan que siempre hay una salida. Antonio la miró con admiración, reconociendo en ella la fortaleza que la había mantenido en pie durante todos esos años. Y lo será, porque tú eres prueba de que incluso en la oscuridad más profunda hay luz. El tiempo pasó y con él llegó la sanación. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, Antonio y Leticia aprendieron a convivir con ellas, utilizándolas como recordatorios de lo que habían superado. Enzo creció rodeado de amor y verdad, con la certeza de que su familia estaba unida y que nada volvería a separarlos. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Antonio se detuvo un momento para observar a Leticia y Enzo correr juntos bajo el sol. El sonido de sus risas llenó el aire, y por primera vez en años se permitió relajarse completamente. La paz que siempre había anhelado estaba finalmente al alcance de su mano. Papá, ¿por qué no corres?, gritó Enzo desde el otro lado del césped. Antonio sonrió dejando atrás cualquier duda o miedo. Voy, campeón, voy. Corrió hacia ellos, sintiendo el viento en su rostro y la libertad en su corazón. Aunque el camino había sido arduo y lleno de dolor, Antonio sabía que por fin estaban donde debían estar, juntos, listos para enfrentar lo que la vida les ofreciera, pero ahora con esperanza y amor como su fortaleza inquebrantable.